Estamos entrando en tiempo de Navidad y siempre la Navidad nos convoca a una cosa, a poner nuestra mirada en Jesús y solo en Jesús. Y es Él el que nos convoca, el que te convoca en esta mañana con estas palabras. Mira, yo sé que las leíste o quizás las escuchaste muchas veces, pero quiero que en esta mañana las escuchemos con oídos nuevos. El Señor nos dice, vengan a mí, todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, dice el Señor, pues soy apacible y humilde de corazón. ¿Y qué pasará entonces? Dice, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Hoy quiero hablarte acerca del Jesús sin agregados. Ese es el título del mensaje de hoy, Jesús sin agregados. Quiero hablarte del Jesús del pesebre, el recién nacido, el puro, simple, sencillo, suave, liviano, orgánico, se dice hoy en día, el Jesús sin agregados. Porque no sé si te diste cuenta que a los cristianos nos encanta agregarle cosas a Jesús. Es una tendencia que tenemos desde que existe el cristianismo. Le agregamos cosas a Jesús. Lo vas a ver claramente por estos días en los que mucha gente arma su decoración navideña o en casa o en el negocio y muchos arman el pesebre. Y claro, con el paso de los años como que se fueron superponiendo tradiciones navideñas de acá, de allá, y le fuimos agregando cosas al pesebre que originalmente no estuvieron en ese establo sencillo de Belén. Y claro, armás tu pesebre, yo ya no lo armo, lo arman mis hijos, pero cuando era chiquitito lo armaba y todos arrancamos, o deberíamos arrancar por Jesús, ¿no? Lo primero que ponemos es al niñito Jesús, que es el epicentro ahí de la escena. Y después vamos armando como círculos concéntricos. Al lado del niñito Jesús, ¿a quiénes ponemos? A María y a José, obviamente, porque tenían que estar ahí cerquita para atenderlo. Ya en un segundo círculo ponemos a los pastores, que se acercaron ahí al pesebre. Y claro, como están los pastores, tienen que estar las ovejas. Entonces ponemos ovejas, y si hay ovejas, tiene que haber ovejitas, ¿no? Y no pueden estar solo las ovejas. Había otros animales, los burros, los caballos, y ponemos los burritos también. Y bueno, ahí ya se va armando el zoológico, ¿no? Ya se empieza a armar. Y no pueden faltar los Reyes Magos, los magos de Oriente, que no estuvieron en ese pesebre porque según el relato bíblico llegaron después, cuando ya Jesús estaba en una casa y en Belén, pero forman parte del folclore navideño y tienen que estar. Y claro, venían de Oriente, así que ponemos los camellos también. Y muchos creían que venían de la India. Entonces vieron que los que vienen de la India montan elefantes. Entonces le ponemos elefantes también. Y si hay elefantes tiene que haber una jirafa, ¿no? Porque son como la pareja del zoológico, el elefante. Y ponemos jirafa y empezamos a llenarlo de animalitos que ni siquiera existían en el Medio Oriente del siglo I, por lo menos no vivían ahí, vivían en África o en otros lados, pero armamos todo el zoológico, ¿no? Y no pueden faltar los ángeles, que no cantaron en el pesebre, cantaron en los campos ahí cercanos a Belén cuando le anuncian a los pastores, pero también tienen que estar los ángeles y de algún lado tenemos que colgarlos a los ángeles porque todavía no se inventó ningún mecanismo para que floten solitos. Bueno, algunos le cuelgan una tanza transparente desde el techo, pero si no tenés tanza, bueno, ¿de dónde cuelgo a los ángeles? De una palmera, ¿no? Entonces le ponemos palmeras y no vamos a dejar solas las palmeras, pongamos también un ombú o unas cosas así, ¿no? Un ceibo, que es nuestra flor nacional, que no, bueno. Y ahora aparte del zoológico tenemos un jardín botánico, ¿no? Y árboles y cositas por ahí, por allá. Y claro, vamos complejizando el escenario, sumándole cosas. ¿Y qué pasa con Jesús? Queda ahí escondidito, totalmente perdido en medio de toda esa maraña de agregados
decorativos. Ahora, obviamente no hay problema con los agregados decorativos al pesebre. Si ya lo armaste o lo vas a armar, armalo lo más lindo y colorido que quieras, ponele elefantes, jirafas, ¿sí? O armalo conforme te dé el presupuesto, porque los elefantes, cuanto más grande el animalito, más caro, así que no hay problema con eso. El problema es cuando en un plano espiritual le agregamos cosas a Jesús. Y lo hacemos porque en definitiva Él dejó de ser suficiente para nosotros. Ya no nos convoca a su simple invitación: vengan a mí, que yo les voy a dar descanso, verdadero descanso. ¿Y qué pasa entonces? Corremos detrás de otras cosas para encontrar descanso. Te pregunto en esta mañana, ¿cuál es tu pesebre? ¿Sí? ¿Cuál es tu pesebre? Esta es una de las preguntas más profundas que tarde o temprano tenés que hacerte con sinceridad en la vida. ¿Cuál es tu pesebre? Es decir, ¿cuál es tu escondite? ¿Cuál es tu refugio? Porque en definitiva eso era el pesebre. Si le sacamos todo el zoológico y el jardín botánico y la decoración, era sencillamente eso: un techo, un refugio, un escondite para los animales en los campos ahí de Belén, y en el caso de María, un techo para que no pariera a la intemperie. Y conocés la historia: venían agobiados, cansados, fundidos del camino, y necesitaban un lugar donde hallar descanso, refugiarse. Y sabés, todos tenemos un techo invisible, un refugio invisible al que corremos en medio del agobio, de la presión, del cansancio de la vida. Para muchos su pesebre son las adicciones, una sustancia, o la pornografía es su pesebre, o los videojuegos son su pesebre, o las pantallas son su pesebre. Para otros su pesebre es el consumo de bienes, de cosas materiales, y viste que entre los cristianos están los anti-arbolito. No, nosotros no armamos el arbolito porque esa es una tradición pagana. En casa lo que armamos es el pesebre. Y claro, muchos arman el pesebre, pero su verdadero pesebre no es el pesebre de Belén, sino el consumo. ¿Por qué? Porque ahí se refugian cuando se sienten cansados, agobiados, presionados. Necesito ese techo que me dé algo de seguridad y energía. Y para otros su pesebre es un hobby, o el activismo laboral, quedarse laburando y laburando, o el activismo aún eclesial. Para otros su pesebre es la música, especialmente si son adolescentes. Sí, que hace un adolescente cuando se siente cansado, agobiado, ¡pah!, se encierra en la pieza: no me hinches, papá, mamá, a escuchar música. ¿Sí o no? Los auriculares son su pesebre. ¿Cuántos padres de adolescentes hay acá? Y no hay nada de malo con eso. Si yo lo hacía cuando era adolescente, y con el paso de los años fui descubriendo que a través de esa música que me gustaba podía adorar a Dios y experimentar su presencia, y fui descubriendo mi verdadero pesebre. Para otros su pesebre son las relaciones fugaces, y siempre necesitan una persona que les haga de escondite, de refugio. Se refugian en una pareja pasajera, o en un amigo o una amiga con derechos, como se dice hoy en día, y en techos que, lejos de ofrecer refugio, terminan aplastándolos por completo. Ya en un plano más profundo, en el plano de los estados emocionales, muchos hacen de la victimización su pesebre, del culpar a todo el mundo, la culpa. O los que hacen de la queja su refugio como un mecanismo de defensa, de protección. Los que hacen de la autocompasión y el escepticismo su refugio, como Elías, ¿se acuerdan? Que se esconde en una cueva, en un pesebre, lleno de pesimismo autocompasivo. Está todo mal, este país de porquería, y Acab y Jezabel, y ya no hay creyentes de verdad. Yo soy el único acá fiel, soy la última Coca-Cola en el desierto. Y Dios viene y le dice: Elías, salí de ese
pesebre asqueroso, mugriento, que te vas a asfixiar de autocompasión, porque nos encanta refugiarnos ahí. Nos hace bien por un ratito, sí. Yo estoy bien y todos están mal. O los que hacen del enojo su refugio, o del silencio su refugio, su pesebre, sobre todo si sos varón, ¿no? Hay un comediante, Mark Gungor, que habla para matrimonios, que dice que los varones tenemos la caja de la nada, ¿no? Donde nos refugiamos ahí cuando no quiero hablar con nadie, silencio, ¿no? Ni siquiera con Dios. Porque Dios se convirtió no en una relación que me renueva, sino en una listita más ahí, un ítem más en mi checklist de cosas para hacer. Es trabajo, es deber, tengo que orar, Y ni siquiera quiero hablar con Dios porque necesito refugiarme ahí en esa cueva, en ese pesebre. ¿Cuál es tu pesebre? ¿Cuál es tu pesebre? De nuevo, esa es una de las preguntas que va directo acá a la médula, al espíritu, y que tarde o temprano tenés que hacerte con sinceridad. Sabes, es vital que cuanto antes hagas lo que un día hizo Asaf, uno de los grandes salmistas de la Biblia. Mirá lo que escribió Asaf en uno de sus salmos. Dice: he hecho del Señor soberano mi refugio para contar todas sus obras. Sabes, Jesús, el Señor soberano, es mucho más que el centro del pesebre. Él tiene que ser tu pesebre, Él tiene que ser tu refugio. Y vos tenés la responsabilidad de establecerlo como tal. Me impacta que acá Asaf dice: he hecho. Lo hice proactivamente, intencionalmente. Es decir, no es algo que pasa naturalmente. Lo natural es que busquemos refugio en cualquiera de esas cosas que te mencioné y en otras tantas, que solo te ofrecen una ilusión de protección. Pero vos tenés que decir como Asaf: voy a hacer del Señor soberano mi refugio. Intencionalmente voy a hacer de Jesús mi pesebre. Me cansé de refugiarme en pesebres falsos que no te dan ningún descanso, o que te lo dan solo por un ratito, pero después terminan aumentando el agobio, el cansancio en la vida. De una vez por todas quiero protección real, no una ilusión de protección. Quiero decirte en esta mañana que es tiempo de volver a Jesús. No sé si lo escuchaste bien. Es tiempo de volver a Jesús, de que vuelvas a Él y solo a Él. Y mira, no se lo digo solamente a gente que quizás estuvo alejada de Jesús, de Dios, que hace un montón que no ora o que no se congrega en ninguna iglesia. No, se lo digo también a cristianos fieles, como la gran mayoría que estoy viendo acá, pero que se fueron perdiendo en los elementos decorativos del cristianismo, podríamos decirlo así. Es tiempo de que vuelvas al Jesús sin agregados. ¿Sabes? Hay dos grandes problemas con los agregados. Primero, que muchas veces se transforman en más importantes que el contenido central. Quizás te pasó alguna vez con alguna comida. Fuiste a un restaurante y pediste, no sé, lomo con crema de espárragos, y te trajeron el plato y terminó siendo espárragos con crema de lomo o con una pequeña guarnicioncita de lonjitas de lomo. ¿No te pasó alguna vez eso? O pediste trucha al Roquefort y terminó siendo Roquefort a la trucha, ¿no? Porque chorreaba Roquefort por todo. ¿Dónde está el sabor a la trucha en este plato? O compras un jugo natural de manzana, te lo venden así, pero cuando lees la etiqueta resulta que solo el 10% del contenido es jugo natural, el otro 90% son agregados. Y ya sabes que en materia de alimentos hace años que hay toda una tendencia de vuelta a lo natural, a lo orgánico, a productos que no tienen ningún agregado artificial. Sabes, en el caso de Jesús, el Roquefort y los espárragos y los aditivos representan las millones de doctrinas y dogmas teológicos que se fueron creando en torno a su persona.
Y de allí que hoy haya tantos grupos cristianos, católicos y evangélicos, y dentro de los evangélicos tenés ahí un abanico, ahí sí que es un zoológico con especímenes de todo tipo, ¿no? Y lo peor de todo, muchos enfrentados entre sí, ¿no? Y discutiendo, y quién tiene la verdad. Y sabes, no hay problema con la teología, las doctrinas. De hecho, hoy lo estuvimos alentando. Yo estudié 5 años de teología, filosofía, y me apasiona. Y ojalá haya más gente con hambre de profundizar ahí. Me encantó la expresión de Juancho, tiene unas expresiones ahí, el raquitismo, ¿no? Gente que salga del raquitismo teológico, y tenemos que fomentarlo cada vez más. Pero sabes, a veces toda esa maraña teológica nos aleja del Jesús simple y puro del pesebre. Al punto, escuchá esto, que en la Edad Media la gran discusión teológica era cuántos ángeles podían bailar sobre la puntita de un alfiler. Una tontería, y pasaban largas horas, acaloradas discusiones, peleándose por cuántos. Claro, para muchos el intelectualismo es un excelente pesebre para evitar al Jesús del pesebre. Y fíjate que digo intelectualismo, no intelectualidad. El otro gran problema con los agregados es que muchas veces distorsionan la intención original del autor. Ese es otro gran problema. Estuve viendo por estos días, ya muchos saben, soy fanático de los Beatles, los fabulosos ahí de Liverpool. Confieso que en un momento de mi vida ellos eran mi pesebre, pero ya renuncié a esa idolatría y nada, hoy soy simpatizante, fanático. Pero bueno, estuve viendo una serie nueva que salió ahí en Disney Plus que se llama Get Back, que muestra una de las últimas grabaciones que hicieron los Beatles ahí en enero de 1969, que después se transforma en el último disco que lanzan, que es Let It Be. Y claro, graban todas esas sesiones, pero después esas cintas quedan guardadas por un año. En el interín graban el que en realidad es su último disco, que es Abbey Road, la icónica portada de ellos cruzando ahí la calle Abbey Road. Bueno. Y un año después, un productor llamado Phil Spector agarra esas grabaciones y saca Let It Be. Claro, pero agarra esas grabaciones y dice, no, esto está medio flaco, hay que sumarle cositas, y contrata una orquesta y arma todo. Una super grabación que es la que hoy nosotros escuchamos en el disco Let It Be. El problema fue que los Beatles, o por lo menos Paul McCartney, que es el autor de varias de las canciones, no quería que sonaran así, con todos esos agregaditos y orquestitas, quería otro sonido. Y entonces una de las canciones más lindas, ¿no? The Long and Winding Road, ta, ta, ta. Uno escucha ahí una orquesta. Eso lo metió Phil Spector. Pero Paul no quería eso, a tal punto que hace unos años Paul McCartney dijo, voy a recuperar esas grabaciones y quiero que salga como yo lo había pensado. Y salió el Let It Be Naked. Es decir, Let It Be desnudo. Lo pueden encontrar ahí en Spotify. Iba a titular el mensaje de esta mañana Jesús desnudo, pero iba a ser medio chocante, ¿no? O Jesús al desnudo. Let It Be Naked. Tal como Paul había pensado muchas de esas canciones. Te pregunto, ¿no te pasa a veces de sentir que tenés que hacerle de productor a Dios? Me pasa a mí solo, que necesito ayudarlo, mejorarlo. Yo te confieso que muchas veces me siento el Phil Spector de Dios. A veces queremos ayudar o mejorar sus planes, sus propósitos, que claro, son tan inmanipulables y nos trascienden y que nos generan esa incomodidad, y queremos ayudarlo, producirlo, sumarle cuestiones, porque nos incomoda la manera en que Dios hace las cosas. Él no tiene apuro, se toma su tiempo. Y nos pasa lo que le pasó a Abraham. ¿Te acordás la historia? La intención original del autor de Dios era darle descendencia a través de ¿quién? De Sara, de su esposa. Pero Abraham dice, no, vamos a ayudarlo,
una ayudina ahí a Dios, una ayudita. Por ahí no es con Sara, por ahí es con la sirvienta de Sara, con Agar. Y en su impaciencia, en su incapacidad de esperar los tiempos de Dios, las promesas de Dios, mete ahí la pata. Y es curioso porque Dios le insiste, ¿no? Ismael, que es el hijo que tiene con Agar, crece y ya uno lo encuentra a Abraham ahí viejito, 99 años, y Dios le insiste: mira, Abraham, te voy a dar un hijo a través de Sara. Y dice que Abraham se arrodilla delante de él y se ríe y hace una oración de segunda categoría, porque a veces al no creerle a Dios oramos, pero no a la altura de su expectativa, sino de la nuestra. Y dice que Abraham ora y dice: Señor, concédele a Ismael tener ser bendito y fructífero. No. Y Dios lo sopapea, le dice: no, Abraham, no te estoy hablando de... Ojo, porque a veces tenemos esas peticiones de segunda categoría, ¿no? Claro, nuestra fe está tan contaminada por agregados nuestros, por esos preconceptos de lo que Dios puede hacer o no puede hacer, como nos hablaba el pastor Carlos el otro día, o cómo tiene que hacerlo. Y sabes el peligro de creer que hay cosas que Dios puede hacer y otras que no puede hacer. Es que aquellas que creemos que no puede hacer, vamos a buscar la manera de que de alguna manera sucedan, pero no a la manera de Dios, sino a nuestra manera, como le pasó a Abraham, por nuestros medios, por estos agregados de preconceptos errados. A veces, cual productores Phil Spectors de Dios, queremos ayudar o mejorar su mensaje. Y entonces lo que le agregamos a Jesús son diluyentes, ¿no? Como la soda, cuando vas a tomar el terma o esas bebidas que vienen concentradas, que si no le agregás agua o soda, esto es algo amargo, denso, pesado. Y decimos, esto de que el que no se niega a sí mismo y muere a su ego y toma su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. Che, eso suena muy duro, muy heavy, muy chocante. Está muy espeso, muy concentrado. Agreguémosle soda, ¿no? Algo que lo diluya. Tengo que hacer más cool este mensaje para que la gente no se ofenda. O al revés. A veces lo que queremos ayudar o mejorar es su gracia. Acá sí que somos agregadores profesionales. Le agregamos cosas a su simple y pura gracia. Tan frágil como el bebito ahí del pesebre. Lo que le pasó a los Gálatas, ¿se acuerdan? Que reciben con alegría el mensaje de la gracia, del amor incondicional. Solo tienen que creer en Cristo y arrancan bien, arrancan por la gracia, pero ahí empiezan los agregadores y los complicados y había judaizantes. No es tan simple así como parece. Che, se tienen que circuncidar y tienen que... algún mérito tiene que haber. Algún agregado mío tiene que haber. Acá somos agregadores profesionales. ¿Cómo el padre va a matar el becerro gordo así porque sí, sin que yo haga nada? Y nos pasó y nos sigue pasando a los cristianos de todas las generaciones. Mirá, en la época de Lutero, 1500 y pico, los agregados a la gracia ya eran una cosa monstruosa. Ahí sí que era un monstruo de 20.000 cabezas, un zoológico, más que zoológico, era la selva amazónica, méritos y cuestiones, y se vendían indulgencias. Y tuvo que aparecer este reformador con su grito: solo gracia, ¿se acuerdan? Solo gracia, sin ningún agregadito de nada. Y solo fe, y solo Cristo, y solo gloria de Dios, y solo Escritura. Y mira, no fue solo para la época de la Reforma Protestante, no. Hoy es tiempo y siempre es tiempo de que vuelvas al Jesús sin agregados, porque sabes, Él es el único que te puede dar verdadero descanso cuando estás agobiado, cansada, cargado. Ese es el puro, el simple, sin ningún agregado. ¿Cuál fue y sigue siendo la intención original del autor? Sencillo, que te resulte fácil relacionarte con Él y que vivas una vida abundante, que tengas vida y vida
en abundancia. Volvé en esta mañana al Jesús satisfecho. Ese es el Jesús del pesebre, sin agregados. El que no necesitó de un palacio de oro para nacer. El que no necesitó agregados de riqueza y popularidad. El que sabía que ser rico no es tener mucho, sino necesitar poco. Eso es ser rico. El que se sació en el pecho de su mamá María y durmió tranquilo, plenamente lleno ahí, con la panza llena. Noche de paz. El que puede decir como David: he calmado, he aquietado mis ansias. Soy como un niño recién amamantado en el regazo de su madre. Mi alma es como un niño recién amamantado. Decir, si no es maravilloso eso, ¿sí? Mi alma, qué lindo esos momentos en el que sentimos que nuestra alma está tan plena, tan satisfecha, no necesito más nada. Es el Jesús del contentamiento. ¿Por qué hay tanta gente agobiada y cansada hoy en día? Lo puedes ver en cualquier esquina, mirá los que tenés enfrente en el subte, en el colectivo. Agobio, cansancio, ojeras. Lo mismo que veía Jesús cuando dijo estas palabras ahí en las praderas de Galilea. Gente agotada. ¿Por qué? Bueno, hay muchas razones, pero sabes, una de las principales es que vivimos en la era de la insatisfacción permanente. Y siempre necesitamos un nuevo agregado para estar bien, tener más, lograr más, un nuevo refugio, un nuevo pesebre emocional, un nuevo estímulo, una nueva zanahoria y agregados y más agregados y más agregados. Y somos acumuladores compulsivos de agregados que no nos sacian. Nada nos llena. Pero el Jesús satisfecho te llama en esta mañana, te dice: vení a mí. Vos que estás agobiado, cansada de correr esta carrera de ratas de la insatisfacción permanente, que yo te voy a hacer descansar. Yo voy a saciar tu alma de una forma que ni el dinero, ni la fama, ni el éxito, ni los logros, ni ningún viaje, ni ningún estímulo humano, ni ningún agregado jamás lograrán. Yo, dice el Señor, vení a mí. Hay gente acá que cree en el mensaje de Jesucristo. Él te dice: vení a mí. Volvé a mí. Volvé al contentamiento. Al contentamiento. ¿Sabes? El Jesús del contentamiento es el que valora 5 panes y 2 peces cuando todos los desprecian. No, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hago con 5 panes y 2 peces? Y Jesús no solo los valora, los agradece. ¿Se acuerdan la historia? Y los usa. Y ahí cuando los usa se produce un milagro, se multiplican. ¿Qué es el contentamiento? Obviamente no es conformismo, no es vivir una vida chata, mediocre, es lo que hay, me conformo. No. Contentamiento es aprender a hacer exactamente esto que hizo Jesús ese día, en esa pradera de Galilea. Si te acordás la historia, esto, ¿no? Hay que darle de comer a una multitud y los discípulos incrédulos, no, ningunean. Este pibe tiene solo 5. ¿Qué hacemos con todo eso? Y Jesús dice: maravilloso, tenemos algo, vamos todavía. Lo valora, lo honra y lo agradece. Y claro, cuando era chico yo pensé que el milagro pensaba así. No, después descubrí que los judíos no oraban cerrando los ojos, sino con los ojos abiertos. Pero yo pensaba, bueno, todos cerraron los ojos y Jesús oró por... Y cuando abrieron los ojos, ¡pam!, ahí aparecieron millones de panes. Pero después me di cuenta que no, que cuando abrieron los ojos, si es que los abrieron o terminó de orar Jesús, seguían siendo 5 panes y 2 peces. ¿Cuándo sucede el milagro? Recién cuando usan eso. Y eso es el contentamiento, no es como un círculo virtuoso: valorar, agradecer, usar, valorar, agradecer, usar. El testimonio más nítido de esto lo vimos el miércoles en el picnic con el desfile de emprendedores. Hay varios acá. ¡Qué lindo! Hermanos, hermanas que en este tiempo
Se animaron a valorar no solo lo que tenían a nivel material, a valorar sobre todo sus talentos, sus capacidades, sus dones, a valorar sus ideas. No tiene que ver solo con cosas materiales. ¡Hey! No es una idea descabellada esto de hacer, emprender algo gastronómico o hacer las mochilas. Lo valoraron, lo agradecieron. Es poco, pero lo poco en las manos del Señor se transforma en mucho, en muchísimo. Y sobre todo lo usaron y lo están usando. Y se está produciendo ese milagro de la multiplicación. Ese es el contentamiento. Que te mete en el círculo virtuoso de la añadidura. Ya no vivís bajo el círculo agotador, cansador de los agregados. Ahora vivís bajo el círculo virtuoso de la añadidura del reino. ¿Sí? Todo lo demás te va a ser añadido, dijo Jesús, todo. ¿Cuándo? Cuando valorás, agradecés y usás. Y Él se encarga del resto. Volvé al Jesús satisfecho, volvé también al Jesús vulnerable. Ese es el Jesús del pesebre, el único que te da verdadero descanso, el Jesús vulnerable, el dependiente, el frágil, el absolutamente indefenso, el que está a merced de los cuidados de su mamá María y de su papá José, el que suelta el control y lo suelta por completo, el que no se aferra a su gloria, como dice Pablo, sino que se vacía totalmente y toma forma de hombre siervo y se humilla a sí mismo. Es el Jesús de la autorrenuncia, el que acepta la pobreza de su condición humana, el que no oculta nada, el que no se protege con nada. Sí, María y José, como buenos padres, lo taparon ahí con los pañales, pero él nació desnudito, ¿no? Naked ahí. No se protege con nada. Es el Jesús que sabe que nuestro principal pesebre falso, trucho, se llama orgullo. Ese es nuestro principal pesebre falso. Ahí es donde buscamos refugiarnos una y otra vez, en el orgullo. Adán y Eva, ¿cómo estaban en el Edén? ¿Se acuerdan? También desnuditos los dos. Pero pecan, ¿y qué es lo que viene después del pecado? Necesitamos taparnos con algo, abrigarnos, busquemos un pesebre, un refugio, un abrigo. Y se tapan no solo con pieles, se tapan sobre todo con orgullo, como nos tapamos vos y yo también con eso, una y otra vez. Es ese abrigo, ese techito que tanto nos gusta, pero que tanto daño nos hace, el ego, el orgullo. Pero Jesús se despoja de todo eso, se hace completamente vulnerable y mira, nos conecta de nuevo con lo esencial. Porque esa es la gran virtud de la vulnerabilidad. Nos conecta con lo esencial y ablanda aún al más duro, no solo de cabeza, sino de corazón. Seguramente te emocionaste esta semana, creo que fue el jueves, al escuchar el discurso de renuncia al Senado del ahora ex senador Esteban Bullrich, un discurso que dio a través de una computadora, porque como sabés, tiene esta enfermedad terrible llamada ELA, la misma que tuvo Stephen Hopkins, que hace que las neuronas no respondan al movimiento muscular. Entonces no puedo mover la boca, no puedo hablar, ni mi cuerpo responde. Ahora, cognitivamente, uno sigue pensando y sintiendo. Terrible, ¿no? Y nos emocionamos tanto, fue tan conmovedor, tan profundo. Un hombre de fe, católico, comprometido. Y yo estaba mirando eso ahí por la televisión y me preguntaba, ¿qué está pasando en este recinto? Este recinto tantas veces caracterizado por el orgullo y la hostilidad y las peleas y el agobio, el cansancio que provoca todo eso, los argumentos y gritos y orgullo, ¿no? ¿Qué está pasando? Y pensaba, lo que está pasando es que ahí hay una persona vulnerable. Y la vulnerabilidad siempre nos conecta con lo esencial. Reconcilia lo que parece irreconciliable, porque ahí todos, de todo el arco político, todos
aplaudiéndolo y conmovidos. ¿Hay algo más polarizado, antagónico, irreconciliable que unos sabios místicos, astrónomos de Oriente? Muchos creían que eran millonarios, ricos y una cultura oriental. Y un grupete de pastores humildes, pobres de Belén. Polos opuestos. ¿Sí? Eran el FMI y la Tupac Amaru, ¿no? Era una cosa así. Irreconciliable. Sin embargo, todos de rodillas adorando al bebito vulnerable. ¿Sabes lo que pasó el otro día en el recinto de la Cámara de Senadores? Fue que ese lugar se convirtió en un pesebre. Se convirtió en un pesebre. Como también pasó en aquella famosa tregua de Navidad de la Primera Guerra Mundial, ¿se acuerdan? Donde los soldados alemanes e ingleses por un ratito se despojaron de sus trajes bélicos, orgullosos de su ropaje de conflicto, y se dieron el permiso de ser humanos, de ser vulnerables, y jugaron al fútbol ahí en esa zona neutral, y cantaron juntos Noche de Paz, unos en alemán, los otros en inglés, y se hicieron regalitos y transformaron ese lugar en un pesebre. Quedaron de lado todas las diferencias, pudieron conectarse al menos por un rato con lo esencial. ¿Qué es lo esencial? El amor. Eso es lo esencial, lo más importante de la vida. ¿Sabes? Cuando te volvés vulnerable, el lugar donde estás se transforma en un pesebre. Basta con que tú te vuelvas vulnerable, que ahí el living de tu casa se transforma en un pesebre. Esa sala de reuniones en la que estás, donde el ambiente está magnetizado, electrizado por el orgullo de todos los que están en esa mesa y todo. Un poquito de vulnerabilidad y ese lugar se transforma en un pesebre. El Jesús vulnerable te llama en esta mañana: vení a mí si estás agobiado, cansado por peleas humanas tontas, por el orgullo que te roba la felicidad y las amistades y el matrimonio y la familia y las relaciones y todas las cosas importantes de la vida. Esas peleas que te desconectan de lo esencial. Vení a mí que yo te voy a hacer descansar, dice el Señor. Tené la valentía de hacerte vulnerable y humilde y encontrarás descanso para tu alma. Y dice Jesús, esto es maravilloso. Decía ahí el llamado, la convocatoria: aprendan de mí que soy apacible y humilde de corazón. Pero no lo está diciendo el bebito del pesebre, lo está diciendo un tipo ya con 30 y pico de pirulos, ya grande y con toda una vida y con un montón de historias. ¿Sabes? Una de las cosas que más me asombran de Jesús es que Él mantuvo esa pureza, se mantuvo puro y sencillo a pesar de todos los agregados que la vida quiso ponerle encima. Vos y yo tenemos que volvernos como niños, dijo Jesús, para poder entrar al reino. ¿Por qué? Porque la vida nos complejizó, nos hizo gente complicada, nos hizo gente retorcida. ¿Sí o no? Soy el único retorcido acá. Nos hizo gente incrédula, escéptica, y ahí buscamos los pesebritos truchos, los agregados de la vida, los traumas, las heridas, las hostilidades, los malos ejemplos y un millón de cosas nos hicieron así, retorcidos, gruñones, reactivos, algo le tengo que decir, complejos. El pecado sobre todo nos hizo así. Nuestras malas decisiones nos hicieron así. Pero lo que asombra de Jesús es que Él mantuvo la inocencia, la vulnerabilidad del pesebre, a pesar de haber vivido todo lo que nosotros vivimos. Porque claro, a veces pensamos que Jesús creció encerrado en un freezer, ¿no? Ahí duro, inmune de... No, Jesús sufrió todo lo mismo
heridas, maltrato, abuso, insultos, injusticias, malos ejemplos, ser incomprendido. Me acuerdo hace unos años prediqué un mensaje, Emmanuel, Dios con nosotros, Jesús en nuestros zapatos. Vivió todo. Creo que tuvo un ataque de pánico en el Getsemaní, todo vivió, todo. Pero se mantuvo ingenuo, sin pecado. Lo que quiero decirte en esta mañana es que en Jesús mueren todas nuestras excusas, mueren tus excusas, mueren mis excusas, porque el que está en Cristo es una nueva criatura, una nueva persona, literalmente nace de nuevo, y las cosas viejas, todos esos agregados de la vida pasaron y Jesús hace todas las cosas nuevas. Aleluya. Oh, así es. Si volvemos a ese Jesús, volvé al Jesús satisfecho, al Jesús vulnerable, y volvé también, y con esto quiero terminar, volvé al Jesús adorable, al Jesús adorable. Ese es el Jesús del pesebre en su estado más puro. ¿Acaso hay algo más adorable que un bebé recién nacido? No sé si viste alguno hace poquito, fuiste tío, tía, o abuelo, o madre, o un amigo. No hay nada más adorable que eso. Un niño recién nacido, y los sabios de Oriente y los pastores de Belén doblaron sus rodillas delante de él, y es una escena profética, porque dice Pablo que un día toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre, sí. Y dice también Pablo que el plan eterno y misterioso de Dios es reunir en Cristo todo lo que hay en el cielo, en la tierra y abajo de la tierra y en el universo, de este ángulo, de aquel, de este, por más polarizado, antagónico, inconexo que parezca, reunir todo en Cristo. ¿Sabes? El Jesús adorable no solo reconcilia lo irreconciliable, también conecta. Tú conecta lo inconexo. ¿Cómo conectás con alguien cuando no podés conectar? Sencillo, adorando. Me pasaba con mi abuelita Corina, lo conté acá varias veces, cuando tenía Alzheimer y ya estaba totalmente ida, en un estado vegetativo, y la única manera de conectar con ella era adorando, y nos poníamos a cantar los viejos himnos y ahí cantaba. Me pasó esta semana también con una persona mayor de la congregación que también tiene un deterioro cognitivo y no me reconocía del todo y casi no podíamos hablar. Nos cantamos todo el himnario de punta a punta y ese lugar se transformó en pesebre o en un pedacito de cielo, en adoración. Y sabes, esto no aplica solo con personas que tienen algún problema de desconexión neuronal. Si estás casado, casada, cuando no puedas conectar con tu esposo, con tu esposa en el plano cognitivo, en el plano de los argumentos humanos, de quién tiene la razón, y hagan algo sencillo, pónganse de rodillas delante de Jesús, como los sabios eran sabios, así que tenían, pero están ahí postraditos delante del nene vulnerable y adorable. Pónganse de rodillas y adoren, canten, ¿sí? Pon tus ojos en Cristo, tan llenos de gracia y amor. Y esta discusión, tonta, necia, estúpida, inservible, sin sentido, eso no lo canten, es un agregado mío. Esta discusión sin valor será a la luz del glorioso Señor. Es la adoración lo que conecta lo inconexo. El Jesús adorable te llama en esta mañana: vení a mí si estás agobiado, cansada por falta de conexión espiritual, porque no te tomás el tiempo en esta vida alocada para detenerte a contemplar mi hermosura y recrearte en mi hermosura. Vení a mí, que solo yo puedo hacerte descansar. Porque sabes, Jesús
No es descanso de tus labores y batallas. Para eso están las vacaciones, ¿no? Ahí sí es el descanso de tus labores, trabajos, batallas. Jesús es descanso en tus labores y batallas. Y solo en Él, solo en Él, solo en Él vas a encontrar ese techo y ese refugio. Es tiempo de que vuelvas a Jesús. Es tiempo de que vuelvas a Jesús. Al Jesús sin agregados. Escucha estas palabras de nuevo. Escuchalas ahora. Cerrá tus ojos en lo profundo de tu corazón. Como si fuera el primer día que las escuchaste y creíste con esa simpleza infantil. Jesús te dice: vení a mí, vengan a mí, todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarás descanso para tu alma. Porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Necesitas volver al Jesús satisfecho en esta mañana. Hiciste de otras cosas, de un sinfín de agregados, tu pesebre, tu refugio, tu techo. Decirle en esta mañana: vuelvo a vos, Jesús, vuelvo a vos en este tiempo de Navidad. Vuelvo a vos. Necesitas volver al Jesús vulnerable. Tu ego te tiene agobiado, cansado. Es así que es una carga pesadísima, un yugo insoportable. El ego, el orgullo. Decirle: vuelvo a vos, Jesús, porque tu yugo es fácil, tu carga es ligera. Necesitas volver al Jesús adorable en esta mañana. Ponete ahí de pie donde estás y adóralo con esta canción. Adóralo, adóralo, adóralo. Poné tu mirada en Él y decile así: tu poder, tu virtud, tu bondad, tu paz, tu plenitud. Yo tengo sed de tu luz. Sé que hay, decile: me acerco a ti, Jesús. Embriágame de gozo. Vive en mí y vive en mí y lléname de fe. Crea en mí tu corazón y quema desde el centro de mi ser. Derrama en mí el celo de tu unción, Espíritu.